Hola, ¿qué tal están? Comentarios de frases de Robert Louis Stevenson. Este gran escritor escocés, además de sus novelas, de sus escritos, que son realmente magníficos, pues también dejó una serie de frases célebres que yo voy a comentar, por lo menos algunas de ellas. La primera que quiero comentar es la siguiente, y es relativa a la amistad. Dice Stevenson: en tanto que seamos amados por otros, yo diría que somos casi indispensables, y mientras se tenga al menos un amigo, nadie es inútil. Yo creo que esto se puede ampliar más todavía, porque realmente todos tenemos un valor intrínseco por haber nacido, por existir, por hacer cosas, por estar vivos. Independientemente de que tengamos más o menos amigos, todos somos útiles en la vida y todos somos dignos de estar vivos y de que se nos trate bien y nosotros también de tratar bien a los demás. Esto creo que es lo fundamental. Eso no quiere decir que la amistad en sí misma no sea algo realmente muy importante en la vida, y no es necesario tener muchísimos amigos. Con tener unos pocos pero que sean buenos, de calidad, es más que suficiente. Otra frase, que esta es más corta, de Stevenson, dice así, y trata sobre el carácter: lo importante no es llegar, sino ir. En efecto, la vida son procesos, y esos procesos tienen que desarrollarse de acuerdo, pues, a unos tiempos determinados, y lo importante es el camino, no el destino, o los caminos y no tanto los destinos. En ese sentido, la actividad continua que realizamos en la vida es lo más esencial, es lo más importante, y sobre todo ser felices con esa actividad que realizamos, sentirnos plenamente realizados de esa manera, etc. Otra frase muy interesante de Robert Louis Stevenson es la siguiente, y trata sobre la cobardía: el mundo no tiene espacio para los cobardes. En efecto, el temor, la cobardía, el miedo es uno de los peores enemigos de la felicidad humana y de la felicidad de las personas concretas. Por lo tanto, esto no quiere decir que haya que lanzarse a los peligros de forma temeraria, porque eso también es un gran error y eso no hay que hacerlo nunca, pero hay términos medios, y entre la cobardía y la temeridad está la valentía, como ya decía el gran Aristóteles. Por tanto, tenemos que tener una cierta confianza en nosotros mismos, en la propia vida, y en que las cosas se irán superando, las dificultades se irán venciendo paulatinamente, y eso es lo real en la vida, lo efectivo, y lo que además nos ayuda a vivir mejor, a ser más felices y a superar los contratiempos que tiene toda vida. Eso es algo inevitable. En relación con otras cuestiones, pues tiene esta otra frase Stevenson relativa al dinero, que dice así: el precio que tenemos que pagar por el dinero es la libertad. En efecto, la libertad de hacer, pues, puramente lo que queremos, sin estar condicionados por trabajos, por esfuerzos que se nos exigen para poder cobrar ese dinero. Pero eso forma parte, diríamos, de la naturaleza de la vida, y eso es algo que difícilmente puede cambiar. Ciertamente eso se transforma cuando una persona se dedica exactamente a aquello que le entusiasma al máximo. Lo que pasa que eso no es algo que pueda, diríamos, tener todo el mundo, y por tanto, salvo que una persona nazca, diríamos, con una fortuna heredada, que pueda hacer exactamente lo que le plazca continuamente, pues eso es un deseo que podemos tener, de tener una libertad máxima, pero que difícilmente se puede conseguir en la vida real. Otra frase, también relativa al dinero, de Stevenson, ingeniosa pues realmente bonita, es la siguiente: la única fortuna que vale la pena hallar es una meta en la vida. Efectivamente, no solamente una meta, pueden ser varias metas, varios propósitos, varios objetivos que queramos conseguir, que sean ambiciosos pero realizables, y eso pues es, diríamos, lo más grandioso de la vida, lo que más nos llena, en principio. También él, como gran novelista que era Stevenson, pues tiene frases sobre la felicidad, sobre la fama, etc. Y ahora voy a comentar una que tiene sobre la felicidad, y que es la siguiente: no existe ningún deber que infravaloremos tanto como el deber de ser felices. Efectivamente, la gente pues muchas veces aspira a conseguir más dinero, a tener más fama, a simplemente
pues tener más posesiones materiales, y no se da cuenta de que la vida, aunque sea larga, es muy corta y que al final todos tenemos el mismo destino, que es la tumba, que es la muerte. Por tanto, diríamos que lo esencial es vivir lo más felices que podamos, porque eso es lo que llevaremos a la tumba, dicho así muy crudamente o muy radicalmente. En definitiva, la vida, y eso ahora pues está de actualidad, son experiencias, sobre todo buenas experiencias o experiencias positivas o experiencias emocionantes. Diríamos que lo fundamental de la vida son las emociones y los sentimientos. Se entiende emociones y sentimientos positivos o lo más positivos que podamos. Por supuesto, sabiendo que siempre habrá cosas negativas en la vida y no las podemos obviar ni las podemos ignorar, pero realmente la esencia de la vida debería ser vivir buenas experiencias, desarrollar todas nuestras capacidades en lo que podamos, al máximo de lo que podamos, y también a la vez descansar, ¿no? Por supuesto, también. Él pues insiste en esta cuestión de la felicidad, del deber de ser felices, y lo explica en otra de sus frases, al decir: no hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. Al ser felices, dice, sembramos beneficios anónimamente por el mundo. En efecto, así es, porque si hacemos lo que realmente nos gusta, nos apasiona, eso es bueno para nosotros mismos y bueno para los demás también. Además, también tiene otras frases sobre otras cuestiones, por ejemplo, sobre la juventud. Dice Stevenson: la juventud es enteramente experimental. Frase muy acertada, porque efectivamente los niños, los adolescentes, los jóvenes, pues están empezando a experimentar lo que es la vida, hacen pruebas, experimentan cosas, situaciones, comportamientos, etcétera, y eso forma parte del aprendizaje de la vida. Y también es verdad que en la juventud se cometen muchos errores, pero que son resultado de la inexperiencia, de la falta de experiencia precisamente. Ya lo decía el propio Aristóteles, que la juventud no tiene experiencia, por tanto es lógico que sea una etapa pues algo difícil de la vida, porque realmente no podemos exigir a los jóvenes que tengan mucha experiencia, porque tienen pocos años y tienen poco tiempo de vida relativamente. Y en ese sentido la experiencia se adquiere con el paso de los años. Y por eso los jóvenes pues no tienen suficiente experiencia. Y es algo absolutamente normal y lógico. La irán adquiriendo con el transcurso del tiempo. Además, también él ha escrito algunas frases sobre la literatura, sobre los libros, y voy a comentar pues una de esas frases en la que dice: los libros son bastante buenos en sí mismos, pero son una pálida sustitución de la vida. Se entiende que sí, los libros nos enseñan, nos hacen hablar con los autores cuando los leemos, por decirlo de alguna manera. Los libros son una especie de cerebros que hablan, con los que puedes entenderte, dialogar, etcétera. Pero la vida real también es muy importante. No todo se puede aprender a través de los libros, también se puede aprender mucho a través de la propia experiencia de la vida, de la propia vida. Y eso lo sabía él muy bien, que era un gran escritor, un gran lector y a la vez pues un gran vividor, por decirlo en el sentido positivo de la palabra. En ese sentido, él era un gran observador de la vida y eso lo utilizó en sus novelas, en sus escritos. También en relación con el matrimonio tiene una frase pues ingeniosa que dice así: el matrimonio es como la vida, un campo de batalla y no un lecho de rosas. Efectivamente, él, como gran novelista que fue, conocía muy bien todos los entresijos de las situaciones matrimoniales, de las relaciones de pareja, de las vivencias de las personas en sus relaciones unas con otras, y por supuesto estaba totalmente convencido de que la vida, de que la existencia efectivamente es un campo de batalla, es un campo de lucha continua. La lucha no tiene fin, solamente tiene fin con la muerte, ahí sí se acabó la lucha. Pero generalmente, por muy buena que sea la vida de una persona, siempre tiene que luchar, siempre tiene que exigirse a sí mismo, siempre tiene que afrontar problemas, dificultades, situaciones complicadas. Eso forma parte de la vida, es algo inevitable. También, pues él, en relación con la autoestima, con el olvido, tiene una frase magnífica que dice:
mi memoria es magnífica para olvidar. Se entiende que para olvidar, pues por ejemplo, los problemas que a veces pues no tiene sentido estar dándoles vueltas, o situaciones que no han sido positivas, pues hay que dejarlas un poco en el olvido, de alguna manera, aunque se puedan recordar, etc. También, en relación con la política, se muestra muy crítico Robert Louis Stevenson, y este gran escritor escocés, este gran novelista escocés, y dice: la política es tal vez la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación. En efecto, porque un médico necesita mucha preparación para curar a sus enfermos, o intentar curarlos al menos, y atenderlos bien. Un profesor tiene que saber su materia para poder enseñarla o impartirla, etcétera. Todas las profesiones necesitan unos conocimientos para desarrollarse, pero la política básicamente es el arte de la palabra, del convencimiento, de la retórica, y en ese sentido, como todos tenemos una cierta disposición para hablar, para entendernos, pues la podría desempeñar prácticamente cualquier persona que tenga pues una cierta formación, pero realmente esto es discutible, porque si es necesaria una preparación, yo diría pues una preparación como ser abogado, ser profesor, experto en derecho, cualquier profesión, ingeniero, etcétera, que exija pues un nivel de abstracción, un nivel, diríamos, de preparación alto, pues una carrera superior, pues ya se supone que con esa carrera superior se estaría preparado para entrar en política, en principio. Por supuesto, también existen las ciencias políticas, la politología y otras disciplinas que pueden estudiarse para tener una mejor preparación para la lucha política y para pues el debate político, etc. También tiene frases a veces pues un poco sorpresivas el propio Stevenson. Por ejemplo, esta que voy a comentar a continuación. Dice: es mejor perder la salud como un derrochador que malgastarla como un avaro. En efecto, porque la avaricia es una de las cosas peores que hay en la vida, porque al final en la vida no vivimos 500 años ni 1000 años, vivimos pues entre 80, 80 y pico, 90, 100 años más o menos, y eso que puede parecer un periodo de tiempo inmenso, que no se acaba nunca, sí se acaba, y antes de lo que parece. Por lo tanto, vivir adecuadamente con el dinero del que se dispone es la mejor conducta, la mejor actitud ante la vida. Por supuesto, luego pues hay enfermedades psicológicas como la avaricia, como la tacañería, pero diríamos no es lo adecuado, lógicamente. Por otra parte, también tiene alguna otra frase muy interesante, también Stevenson, como por ejemplo esta relativa a la valentía, aunque ya he comentado una de ellas. Dice: guárdate tus miedos, dice Louis Stevenson, pero comparte tu valentía con otros. Efectivamente, los miedos pues hay que intentar eliminarlos, superarlos, destrozarlos, diríamos destruirlos, para a partir de ahí pues tener una actitud de fuerza, de energía, de valentía, de confianza en uno mismo, en las fuerzas de uno mismo, en la inteligencia de uno mismo, en la capacidad de resistencia o resiliencia que tiene cada persona y que uno mismo también puede tener perfectamente, etc. Y de esa manera, pues, se pueden conseguir muchas más cosas, se puede conseguir una vida mejor, una vida, diríamos, con mejores rendimientos en todos los sentidos, en definitiva, una vida claramente excelente. Por otra parte, hay que decir que Robert Louis Stevenson, este gran escritor escocés, murió pronto, porque nació en 1850, murió en 1894, una vida pues realmente corta, de aproximadamente pues, unos 44 años, dependiendo del mes de nacimiento y de muerte aproximadamente, y realmente pues, es significativo que él diga también estas cosas, porque él adquirió una gran experiencia de vida a pesar de su corta vida también. Por otra parte, también hay otras tres frases que quiero comentar ya para terminar con este vídeo, y que son también muy interesantes, de Stevenson. Una de ellas dice así, y bueno, las tres son relativas a la vida, y dice la primera: hay solo una diferencia entre una larga vida y una buena cena. En la cena el postre llega al final. Efectivamente, diríamos que una larga vida, usando el símil, la comparación,
pues es como una buena cena, que es tranquila, que es reposada, que es serena, y en que la persona disfruta de cada bocado, disfruta de los platos que tiene la cena, del postre, etcétera, y diríamos que es una cena que se puede aplicar a como si la vida fuera una cena interminable, una cena satisfactoria, con buena comida, con buena conversación, etcétera, y al final pues se llega al término de la misma como al término de la larga vida. Realmente pues la larga vida no tiene un final que sea un postre, porque efectivamente cuando llega el momento del final de vida, eso no es algo realmente delicioso como el postre, pero realmente es algo inevitable. Sí, lo que puede suceder es que al final de una larga vida se recuerden los grandes momentos que se han vivido y también que se recuerde que se ha disfrutado de la vida al máximo y que se han tenido muchísimas experiencias, muchísimas sensaciones, muchísimos conocimientos, muchísimos sentimientos de los que se ha sido consciente. Y eso es algo que forma parte del haber de la persona, que forma parte del tesoro que ha conseguido juntar esa persona a lo largo de su larga vida. En otra de las frases dice Stevenson lo siguiente: jóvenes o viejos, todos estamos en nuestro último crucero. Qué gran frase. Efectivamente, la vida solo es una, no son dos, ni tres, ni cuatro, y es verdad que hay segundas y terceras oportunidades en distintos momentos de la vida, pero al final el tiempo es irreversible, la línea del tiempo no se para, no vuelve al inicio otra vez o retrocede, sino que siempre avanza hasta el último momento en que podamos vivir. Por lo tanto, es una lección de vida lo que dice esta frase también, muy clara. Y quiero terminar con una frase última sobre la vida de Stevenson que dice lo siguiente: ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. Efectivamente, ser lo que queremos ser, diría yo, y eso incluye efectivamente lo que somos capaces de ser. Pero claro, para ser lo que somos capaces de ser tenemos que esforzarnos lo más que podamos y podemos hacer mucho más y ser mucho más de lo que pensamos en un principio. Todo depende de la capacidad de esfuerzo, de la capacidad de lucha y de que pongamos toda la carne en el asador, de que pongamos todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos al servicio de esa vida que queremos vivir, de la manera más plena, más profunda posible. Esa es la auténtica vida y esa es, en efecto, la finalidad de la propia existencia, de la propia vida, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo, hasta que nos volvamos a ver a través del siguiente vídeo.